Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Hardware OS. En este video, sí, así como lo ven, una RX 5600 Asus ROG. Tremenda placa, 6 GB, tope de línea de Asus. Miren cómo estaba. Los coolers completamente sucios. Si bien es una placa que ha estado bastante bien cuidada, se estuvo dando un uso de gaming y edición de video, pero ya le tocaba hacer este mantenimiento. 1 año y 2 meses desde que la compramos y ya, la verdad, era hora. Vamos a empezar con el desarmado, vamos a hacer una descripción completa, creo que va a ser la mejor descripción de todas, sobre el desarmado completo y todos esos pequeños secretos que van a hacer que vos puedas hacerlo en tu casa. Vamos a comenzar sacando los tornillos. En este caso hay 3 tipos de tornillos distintos. Estos 2 que estamos sacando, que son los de las BRM y las bobinas. Y después tenemos todos los tornillos de las periferias, que son el mismo tipo de tornillos. Y después tenemos en el centro los 4 tornillos con resortes, que son los principales del disipador. Una placa, a ver, ¿cómo decirlo? Un poco compleja. Hay que darle su tiempo, por eso quisimos hacer este video mucho más largo de lo normal, 5 o 6 minutos más largo de lo que normalmente hacemos. Pero yo creo que amerita el tiempo. Ahí estamos sacando los tornillos con resortes. La verdad que es una placa muy buena, es el tope de gama de Asus. Pero bueno, les vamos a decir algunas cositas de qué nos parece esta placa, cuáles son las conclusiones que nosotros tenemos. ¿Vale la pena comprarla o no? Vamos a comenzar moviéndola un poco para que se despeguen. Pasta térmica. Sacamos los 2 conectores. El conector blanco es el conector de los LED RGB. Y el conector negro, el pequeñito, es el de los coolers. Podemos ver que tenemos un doble sistema de disipación. Tenemos un disipador principal de aluminio bastante grande, bastante pesado. Y tenemos un segundo disipador que está completamente pegado al PCB. Para poder retirar este, que ahora es justo en la toma lo corta, tenemos que quitar 2 tornillos que están en la parte de los puertos. Quitamos esos 2 tornillos y este disipador, así como lo ven, bastante liviano, muy finito, de aluminio, se retira perfectamente. Acá podemos ver, se pueden ver que los thermal pads han estado tirando bastante aceite. Retiramos el backplate. Tenemos un conector de la parte de RGB de la parte posterior y tan solo 3 thermal pads, así como lo ven. 3 thermal pads de 3 milímetros. Ahí los vamos a retirar. Miren cómo está. Este es el principal del disipador. Está bastante oleoso. Ha tirado bastante aceite y miren cómo quedó la placa. Así es. Esto es el principio de la degradación. O sea, lo agarramos bastante bien a término para no tener bastantes complicaciones después y que la placa esté bastante bien. Empezamos a limpiar la parte principal. La pasta térmica estaba en buen estado. Raro para Asus. A nosotros personalmente desde el canal nos gusta más la línea TAF que la línea Republic of Gamer. Creemos que tiene bastante mayor calidad en todos sus componentes. Retiramos el thermal pad de las bobinas. Bastante grande, 1,5 milímetros. Otra calidad totalmente distinta a los thermal pad anteriores. Ya vemos 2 calidades distintas de thermal pad. El simple hecho de que sea otro color ya nos dice que es otra marca, otra calidad, bastante inferior, porque ahí nomás se ve la superficie completamente aceitosa, se ve como líquida. Eso nos quiere decir que el proceso de degradación química ya había comenzado en estos thermal pad. Vamos a hacer una limpieza mecánica con pincel para limpiar todo como siempre, pero primero vamos a explicar cómo separar el disipador de la carcasa plástica. Muy sencillo, 3 tornillos Phillips, 3 laterales, que son los que estamos sacando acá, y 3 frontales. Los 3 frontales están en la parte superior de los coolers. Muy sencillo, vamos a explicar completamente cómo hacerle mantenimiento íntegro a los coolers. Y les vamos a traer también nuestra opinión sobre estos coolers. Miren cómo quedó después de la limpieza con un simple pincel. La verdad, cambió, pero increíblemente. La tierra que tenía esto era increíble. Aparte, en 1 año, la verdad, nos sorprendió la cantidad de tierra que tenía el disipador. Ponemos un poco de papel sobre la superficie de trabajo. En este caso estamos usando papel de toalla. Y vamos a utilizar alcohol isopropílico en aerosol de la marca Delta. Siempre tratamos de que sea en la mejor calidad posible. Mientras más puro es, mejor, ya que no contiene ningún tipo de agua, ningún tipo de desecho que pueda quedar en la placa. Primero vamos a limpiar con alcohol líquido todo lo que es pasta térmica y los desechos del aceite, las partículas superficiales más grandes que se vean.
para que después al pasar el aerosol la superficie quede impecable. Pasamos justo acá, que es donde habían rastros de aceite, un poquito en el slot PCI. Donde vean cada tierra, pásenle. Mientras más veces le pasen, mejor va a quedar. Retiramos todos los pedacitos de papel que puedan haber quedado y comenzamos con el aerosol, siempre de arriba hacia abajo, para hacer que el efecto de la gravedad se lleve todas las partículas y que la placa quede impoluta. Miren cómo va quedando el papel. Eso que ya le habíamos pasado, esta es la segunda limpieza que recibe el PCB y miren la cantidad de tierra que hay. Todo esto estaba en la placa. Todo esto afecta al funcionamiento, a las temperaturas, al rendimiento. Un poco de partículas de tierra, polvo, pelo que estén en el sector equivocado es suficiente como para que haya un cortocircuito y la placa falle, se reinicie o en el peor de los casos se deteriore y se rompa por el mismo cortocircuito. Limpiamos la parte interna de la carcasa plástica. Esta ya la habíamos limpiado con pincel, pero aún así tenía bastante tierra pegada. El mismo calor hace que la tierra se aferre al plástico y se le haga como una capa dura de tierra. Entonces necesitamos sí o sí retirarla con un poco de alcohol. Limpiamos el backplate. Un backplate de aluminio bastante normal, muy similares a los de algunas otras marcas en prestaciones. Vemos que es bastante amplio, aunque es un poco estrecho la parte donde se colocan los thermal pads de las memorias y el procesador. Han incluido estos 4 agujeros en forma de X para ventilar un poco y generar un flujo de aire. Habría que evaluar si esta prestación se cumple o si es solamente simple estética. Y pasamos al segundo disipador. Bastante raro y bastante, rebuscado el sistema que ha tenido Asus de disipar la parte de lo que es las memorias y los controladores de las VRM. Bastante raro. Por lo general todas las marcas disipan al disipador general, al disipador de aluminio grande. Esto tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Qué quiere decir? Que a mayor temperatura nosotros le vamos a transmitir a las memorias de las VRM más temperatura, porque siempre hay un equilibrio térmico por el disipador. ¿Qué quiere decir esto? Que si el disipador está a 90 grados, el núcleo está a 90 grados y las memorias están a 90 grados. Siempre se busca este balance. En cambio con esto, ¿qué podemos hacer? Que el núcleo esté a 50 grados y las memorias estén a 60 o al revés. Pueden haber distintos tipos de temperaturas. Pero la verdad que la superficie de disipación de las memorias es bastante chiquita y es bastante fino el aluminio. Habría que ver si esto nos beneficia o nos perjudica. Al disipador principal, lo que es el núcleo, le beneficia porque es exclusivo para esto. Limpiamos bien todos los laterales, los controladores, las bobinas. Y vamos a empezar con el mantenimiento de los coolers. Muy sencillo de limpiar los coolers, simplemente realizándole una pequeña fuerza hacia arriba. El cooler hace un pequeño ruidito y se despega de lo que es el estator. Vamos a limpiar las aspas bien con alcohol isopropílico para sacarle toda esta tierra pegada que habíamos hablado anteriormente. Y limpiamos el centro del rotor magnético, que por el mismo rozamiento con el estator va juntando esta tierra, este polvo, esta mugre, algunos desechos del aceite que lubrica el eje, se van pegando en estas paredes y se va juntando una capa bastante turbia de suciedad que afecta al giro del ventilador. Es un proceso bastante repetitivo, así que nosotros lo hemos mostrado completo para que no quede ningún tipo de dudas. Vamos a explicar algunos detallitos a medida que vayan sucediendo, mediante el video. Ven, acá ya lo tenemos completamente limpio. Les vamos a explicar lo que nadie les explica, qué aceite usamos, todo, completo, para que puedan aprender. Es un proceso bastante meticuloso, que si lo hacemos bien, la verdad da unos resultados increíbles. Nosotros vivimos haciendo estos mantenimientos de placa y la verdad que da muy buenos resultados. Fíjense cómo lo sacamos y fíjense cómo dejamos los coolers. Salen marrones, vuelven negros brillantes. El cambio es alucinante. Nuestro comentario sobre estos coolers. Estéticamente son muy bonitos. Las aspas pegadas, un flujo de aire de presión estática muy bueno. Pero la verdad, a nosotros particularmente hemos instalado más de 150 de estas placas, ya sea 5600 o 5700 de lo que es la línea de Asus, la parte de Republic of Gamer.
Y la verdad, de todas las placas que hemos instalado, son los peores coolers de todos. Así como lo escuchan. Los peores coolers. Si pueden evitar esta línea, evítenla. La verdad que tienen un sistema muy malo en lo que es el buje central. En el estator tienen un buje de teflón que el mismo movimiento del cooler lo va comiendo. Cada vez el agujero del buje central es más grande, por lo tanto el eje tiene más movimiento y esto desencadena que cada vez el buje esté peor hasta que directamente no hay buje y el cooler deja de funcionar. Se clavan. Si bien se consiguen estos coolers, son bastante caros, cuesta traerlos, los conseguimos afuera en Estados Unidos por lo general porque acá te quieren directamente te roban por este tipo de coolers. Así que yo les diría que si pueden evitar la línea de Asus Republic of Gamer, evítenla. No porque sea mala, no porque tenga mal desempeño, sino por el cooler. El cooler es el elemento principal de refrigeración activa, porque tenemos una parte de refrigeración pasiva, que es el disipador, que es lo que convexa todo, pero no alcanza para la temperatura que mantiene estas placas. Entonces necesitamos buena ventilación. Se le pueden hacer algunos mods, colocar cooler externos, cambiárselos, pero la verdad que es un poco más de postergar lo mismo. Esto es algo que Asus solucionó en la línea RTX 3000, lo solucionó. Hemos desarmado algunas 3090 y 3080 de la línea ROG y la verdad, completamente distinto a lo que es el mecanismo de rotación de los motores. Estamos hablando que pasaron de un sistema de bujes a un sistema de rodamientos súper eficiente, mejoraron muchísimo la calidad, pasaron a ser cooler para toda la vida, de ser los peores coolers del mercado a ser los mejores. La verdad que Asus hizo muy bien ahí. Vamos a empezar ahora con lo que es la limpieza interna del buje. Vamos a hacer un pequeño, ahí como ven, pequeño rulito de papel que vamos a introducir en el centro del estator y vamos a realizar movimientos circulares para limpiar todos los desechos del aceite anterior, ya que si nosotros ponemos un aceite distinto al que tenía, podemos generar alguna reacción química que no buscamos. Entonces limpiamos bien lo que es el centro del estator y procedemos a lubricar. En este caso, ya lo hemos dicho en versiones anteriores, en otros videos, estamos usando un aceite antifricción y antidesgaste de la marca Molykote. Muy bueno, nosotros lo colocamos en una jeringa para poder dosificar correctamente. Colocamos unas gotitas en el estator y una gotita en el eje del rotor. Y apenas lo colocamos, hacemos una presión hacia abajo, el cooler encastra en sus rodamientos y giramos para que el aceite se distribuya homogéneamente en toda la superficie. La verdad que mejora muchísimo estas placas, muchísimo. Hemos tenido coolers completamente parados que después de una lubricación quedan impecables. Volvemos a colocar todos los tornillos. Recuerden, son 3 frontales y 3 laterales. La verdad que es una placa que se ha sabido mantener en el tiempo. Sigue siendo una muy buena placa para gaming, una muy buena placa para minería, para diseño también, para renderizado. La verdad que se mantiene, tiene una buena capacidad de memoria y con prestaciones, sacándolo de los coolers, es excelente. Es excelente. Tiene buen RGB, es bastante sobria, bastante discreta, es muy bonita la vista. Muy bonita la vista. En disipación tiene este sistema que no sabemos si es bueno o malo. Deberíamos evaluarlo a lo largo del tiempo. Hoy en día no nos ha traído ningún problema, así que podemos decir que es bueno. Comenzamos con una limpieza con pincel. Siempre tratamos de que sea cerda suave para no dañar el PCB. Después del alcohol siguen quedando partículas. Por ejemplo, ahí entre las bobinas, entre algunos de los capacitores habían quedado un poquito de tierra. Se los retiramos completamente para que quede lo más limpio posible. Hay que ser muy detallista en este sentido. Vemos que la placa es un buen pedazo de placa, la verdad, bastante grande el PCB. Todo lo que es la parte de las fases de la bobina, muy bien diseñado. Hay potencia de sobra. Están pensadas para dar el 100% estas placas, para funcionar al 100% todos los días y no tener ningún problema. De todas las placas que hemos instalado de este modelo no se ha quemado ninguno. Hay placas de estas que está funcionando solamente uno de los coolers hace meses porque no conseguimos reemplazo y la verdad, cero problema, no se ha quemado ninguna. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la disipación pasiva es muy buena.
Comenzamos con el corte de los thermal pads del backplate. Utiliza 3 milímetros, en este caso nosotros utilizamos thermal pad de la marca Yelit, lo mejorcito del mercado. Por lo que hemos podido probar, no derraman aceite, no se deterioran químicamente, se secan y se ponen más duros nada más. Por lo tanto, no nos va a traer ningún problema, por ejemplo, como que se junte por el aceite pelusa, algún insecto, algún pelo, y eso nos produzca un cortocircuito. Eso no va a pasar. Nos sorprende el tamaño del pad central que disipa el procesador. 4 centímetros por 4 centímetros, una muy buena superficie, siendo que el thermal pad de 3 milímetros es bastante caro. Esto nos encarece bastante los costos del mantenimiento. Vamos a hacer un mode para la parte de las bobinas. Agregamos una superficie de contacto más entre esto y el backplate. Justo ahí donde están los controladores, las BRM, los capacitores y la línea de bobinas, vamos a aplicar este pedacito más de thermal, que va a mejorar bastante la conducción térmica entre el PCB y el backplate, mejorando la disipación y las temperaturas en general. Colocamos el backplate y procedemos a dar la vuelta. El conector mucha gente nos ha preguntado si nosotros podemos anular permanentemente el RGB, y sí se puede anular. Es tan simple como no conectarlo. Es un proceso sumamente reversible, o sea, no habría problema de volverlo a hacer después y volverlo a conectar, obviamente. Para todo lo que es minería siempre se trata de consumir lo menos posible y que las placas no generen luz, ya que no nos interesa realmente. Por lo general, yo cuando hago el mantenimiento le pregunto al cliente y directamente lo desactivamos. Procedemos al corte de los thermal pads de este disipador raro que tienen en el front para las memorias y para los controladores, las BRM. Utilizamos 1 milímetro acá, de la marca Yelit también. Siempre recordemos que si hacemos este procedimiento con componentes mejores que los que traía la placa originalmente, la placa mejora sí o sí. Porque todas las constantes, por ejemplo, la constante de disipación térmica de los thermal pads son mejores, la pasta térmica que le vamos a colocar es mejor, el disipador va a estar limpio, los coolers van a estar lubricados. ¿Qué quiere decir? Vamos a mejorar temperatura, vida útil, rendimiento, todo junto. Si teníamos algún problemita, puede que lo solucionemos. Si teníamos acogotamiento térmico porque la placa no daba más, bueno, probablemente ya no lo tengamos. Lleva 2 pequeños thermals para las memorias y hay un poquito más arriba donde estamos marcando ahora, lleva uno finito para los controladores de las memorias. Bastante rebuscado, como le habíamos dicho antes, el sistema de disipación. Cortamos este último thermal. Les recordamos siempre tratar de ser lo más prolijo posible con el tema de los thermal pads. Es un componente muy caro y la verdad que la situación económica no está como para que andemos desperdiciando. Mientras más precisos seamos con los cortes, mejor, más vamos a ahorrar. Colocamos y empezamos con la fijación de este disipador al PCB. Vamos a empezar con los 2 tornillos que tienen en los puertos. Ya colocando estos 2 tornillos, el disipador no se mueve directamente. Ajustamos bien estos 2 tornillitos, damos vuelta a la placa y comenzamos a colocar todos los otros. Vamos a hacer primero una pequeña presión para que todos los materiales vayan cediendo, se vayan acomodando. A medida que los tornillos van realizando presión sobre ellos, se van acomodando, se van amoldando a todos estos componentes entre el disipador y el PCB. Van tomando su forma, se amoldan. Esto demora un tiempo. Entonces vamos realizando pequeños ajustes, tratando que la presión sea homogénea. Vamos siempre tratando de ajustar en cruz, por más que sea el backplate. Tiene un sistema bastante raro, bastante particular. Por lo general, en los 4 tornillos principales del disipador hay solamente esto, los 4 tornillos principales. Acá tenemos los 4 principales más al centro de la placa y más hacia las afueras tenemos 4 tornillos más en la misma disposición que son de este disipador raro. Estos son los que ajustan las memorias. Así que su ajustado es vital para el funcionamiento de la placa. Recomendamos hacer varios ajustes e ir progresivamente con el tema de la fuerza en los tornillos. No son tornillos de muy buena calidad, así que tengan mucho cuidado al momento de ajustarlos, ya que se rompen muy fácil. Nos han llegado en varias ocasiones placas con los tornillos detonados. La verdad, muy mal estado, donde tuvimos que reemplazar el tornillo. O sea, para sacarlo, lo tuvimos que romper directamente.
Es muy complicado cuando llega una placa así, que ha estado mal ajustada o con el tornillo muchas veces, por ejemplo, entra cruzado, rompe la rosca y al estar cruzado el tornillo le realizaron fuerza además para poder apretarlo, por lo tanto rompieron la cabeza, la verdad, un desastre. Así que si van a hacer esto, sean muy cuidadosos. Hay que tener mucho tacto, mucha sensibilidad a la presión que le realizamos al tornillo. Muchas veces apretar de más no es mejor. Hay que apretarlo en su punto justo. En su punto justo. Si nos pasamos, podemos o romper un tornillo, romper una rosca o romper la placa directamente en algunas ocasiones. Limpiamos la parte frontal del disipador, que tiene ahí unas hendiduras para el paso del aire, y procedemos a cortar el último thermal pad de 1,5 milímetros. Bastante largo, la verdad, una superficie importante. La verdad que a Asus no le importa mucho el tema del presupuesto en el thermal pad, pero nos baja la calidad de los thermal, o sea, es como medio ambiguo. Pone una cantidad de thermal pad increíble, pero pone thermal pads malos. Habría que pensarlo. Después, al momento del cambio, y es un problema, porque por ejemplo, para esto hay que comprar una plancha bastante larga, bastante grande en superficie, para no andar realizando recortes en los thermal pads. Hacemos unas pequeñas muecas ahí con el bisturí y vemos que queda perfecto, la verdad, queda muy prolijo. Va a mejorar las temperaturas de esta placa una barbaridad. Empezamos a colocar pasta térmica. Estamos usando Arctic MX4, muy buenos resultados. Tratamos en estas placas que no levantan tanta temperatura, colocar la cantidad justa de pasta térmica. Por lo general siempre estamos haciendo una cruz, y en la parte del disipador un puntito en el centro. Realizamos un poco de presión y la distribución es homogénea, es bastante buena. Es bastante buena. Si pueden esparcirla, se ha comprobado que si nosotros la esparcimos y generamos ya la película directamente, el resultado es aún más óptimo, porque el contacto con el disipador es completamente parejo. Comenzamos a atornillar los tornillos principales, los que tienen el resorte, en forma de cruz, como habíamos dicho antes, para poder distribuir la pasta lo mejor posible y que el resultado sea el mejor también. Fíjense cómo va quedando la placa. Volvemos a limpiar un poquito con alcohol isopropílico. Miren lo rápido que se evapora. Eso nos quiere decir que es de muy buena calidad. Colocamos los 2 tornillos de las bobinas y la placa quedó. Finalizamos el proceso. Un proceso que no demora mucho en sí, nos demoró 45-50 minutos. Pero bueno, es un proceso que hay que hacerlo muy meticulosamente para que quede bien. Siempre hacemos al final un poquito de presión sobre la placa para terminar de amoldar todos estos thermal pads, que la pasta térmica se distribuya un poquito más, y realizamos un ajustado final de todos los tornillos. Esto nos garantiza resultados óptimos en la placa. Y miren cómo quedó esto. Miren el brillo, el color. La verdad, otra placa. Una placa completamente distinta a la que nos llegó. Si quieren hacerlo, obviamente miren el video. Cualquier duda, cualquier consulta, una sugerencia, abajo en los comentarios, nosotros se las vamos a estar respondiendo. Muchas gracias a todos, la verdad estamos súper agradecidos. Y recuerden que tenemos un sorteo en proceso. Si quieren participar, vayan al video, que lo vamos a dejar al final en el link. Muchas gracias a todos y saludos. Esto es Hardware OS.